Esta vez vamos a hablar en concreto de un tipo de vino, o más bien de elaboración. Son los vinos de maceración carbónica. Our whole universe was in a hot, dense state that nearly 14 million years ago expansion started. Wait, the earth began to cool, the autotrophs began to drool, Neanderthals developed tools, we built a wall. We built the pyramids, math, science, history, unraveling the mystery that all started with a big bang. Realmente se desconoce el momento y la zona de origen de los vinos de maceración carbónica, de una manera veraz. Se suponen dos posibles orígenes y cada uno arrima el asco a su sardina. Por un lado, en España tenemos los vinos de maceración carbónica, aunque les sé, en toda España su gran bastión es la Rioja Alavesa, los famosos cosecheros. Se supone que podría ser el inicio de ese tipo de elaboración en España y a día de hoy es el gran bastión. Casi todos los vinos jóvenes de esa zona se elaboran bajo ese sistema de producción. Pero luego está otra teoría, que es la teoría de la región del Beaujolais, en Francia, que lógicamente arriman el asco a su sardina y lo consideran que son la cuna realmente de este tipo de vinos. De hecho, todavía celebran el tercer jueves del mes de noviembre la fiesta del Beaujolais Nouveau, una fiesta tradicional en el que se hacen grandes subastas con ese tipo de elaboración, llegándose a vender a precios realmente altos para ser un vino joven. Podríamos decir que los del Beaujolais han conseguido generar una fiesta tal que nos venden el vino del año como si fuese sangre de unicornio, a unos precios altísimos. Esos son los dos grandes orígenes. ¿Cuál es el origen de verdad? Pues nunca lo sabremos. Lo que está claro es que su origen era muy humilde. Era el típico vino que hacían los agricultores para su autoabastecimiento, el vino que consumían en casa en el día a día, en contrapartida del vino que elaboraban más complejo para vender o directamente la uva que vendían a otras bodegas, para hacer vinos más caros. El sistema de elaboración no ha cambiado tanto con el paso de los años. Básicamente lo que se hace es echar la uva entera a los depósitos. Normalmente, por ejemplo, en la zona de Rioja Alavesa se echaba a los lagos, que se llamaban unas piletas grandes, normalmente de piedra caliza, donde se echaba el agua para hacer este tipo de elaboración. Lo que sucedía al echarlo en esas pilas era que el ácido de la uva mezclado con la piedra caliza desprendía gas carbónico que saturaba el ambiente. Pues en las bodegas actualmente, que ya se suele hacer en depósitos de acero, el principio sigue siendo más o menos el mismo. Echan los racimos enteros a los depósitos y saturan el ambiente del depósito con gas carbónico, normalmente o bien añadiendo una pequeña parte de otro depósito en fermentación o gas carbónico, digamos, de bombona, como el que usan para dar presión a la cerveza de barril, el mismo tipo de gas. De esa manera lo que conseguían es que la levadura, en vez de poder fermentar, digamos, en aerobiosis, es decir, con oxígeno, que es lo que hace una fermentación tradicional, se veía obligada a empezar a trabajar en ausencia de oxígeno y además dentro de la piel de la uva, porque es importante que la fermentación se produzca dentro del grano de uva. Al producirse la fermentación en el interior del grano de uva en vez de en el líquido exterior, como sucede en las elaboraciones tradicionales de vino tinto, principalmente suceden tres cosas. Se generan más aromas primarios, más carga frutal en los vinos, son unos vinos aromáticamente muy potentes, huelen genial. Por otro lado, también lo que consiguen es que sean menos ácidos. Lo que ocurre es que la levadura, al verse en un ambiente sin oxígeno, va a intentar consumir ácido y va a hacer vinos menos ácidos y también, lógicamente, vinos con menos estructura, menos color, ya que el color de la piel está por fuera de la uva, no por dentro, lo va a ir cogiendo poco a poco, digamos, desde fuera, pero tiene menos, y es lo que hacen las grandes características de los vinos de maceración carbónica, vinos ligeramente menos tintos, normalmente, con mayor carga frutal. Son las principales características. Y además, debido a que ha venido perdiendo acidez en la propia primera fermentación, normalmente no hacen manoláctica. Es lo que hace que puedan salir tan pronto como salen al mercado. Normalmente esa primera fermentación intracelular, que se suele llamar dentro del grano de uva, aunque se va rompiendo poco a poco la uva, suele durar unos 10-12 días. Luego se pasa al prensado y ya se deja esa mezcla de mosto-vino, por decirlo así, que termina de fermentar en líquido, quedando más clarito. En el momento que termina esa fermentación, pues como quien dice, ya está el vino terminado, porque ya no tienen ni que hacer maloláctica ni nada. Ya pasa directamente a preparación del vino, es decir, a clarificación y filtración, y su envasado, aunque normalmente son vinos que además suelen precipitar. Por eso, tradicionalmente, la tercera semana de noviembre pueden estar preparados al mercado. Vinos que en septiembre, digamos, estaban en la cepa, en noviembre ya pueden estar envasados. Es debido a que esa fermentación intracelular hace que todo el proceso sea mucho más rápido. Lógicamente, también tiene sus contras este tipo de elaboración.
Nos da vinos de gran carga frutal, muy aromáticos, pero que normalmente, debido a que han estado muy poco tiempo en contacto con la piel de la uva, duran muy poquito. Tradicionalmente eran los vinos que decíamos antes que los agricultores, como quien dice, consumían para las fiestas de Navidad. Sí que duran algo más, pero son vinos que se deben consumir en el año, no son como los tintos clásicos que pueden durar algo más. A veces ahora en algunas bodegas lo que se está haciendo incluso es mezclarlo, digamos, hacer un depósito de una fermentación tradicional y otro de una fermentación maloláctica, para conseguir vinos con mayor carga aromática, en vez de dejarlos solos con esa contra de que nos dure muy poquito. Depende del criterio de las bodegas. Los lagares de... no, da igual todo. Elaboración, y eso, no, tampoco, me he liado muchísimo.